¿Qué pasaría si la memoria no fuera un archivo guardado en los pliegues del cerebro, sino una energía persistente que se niega a desaparecer? ¿Y si el amor, en su forma más devastadora y pura, pudiera trascender el velo de la muerte para entregar un último mensaje? Esta no es una simple pregunta retórica, sino el epicentro de un terremoto emocional que sacudió los cimientos de una familia ordinaria, obligándolos a confrontar la posibilidad de que su pequeña hija de 4 años no solo recordara una vida que no era suya, sino la muerte que la reclamó en uno de los días más oscuros de la historia moderna. Para ellos, la vida después de la muerte dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad dolorosa y urgente que vivía en la habitación contigua, susurrando nombres de extraños en medio de la noche. En un tranquilo suburbio de Nueva Jersey, la vida de la familia parecía una postal de la normalidad suburbana. El césped recién cortado liberaba su aroma dulce y verde en el aire de la tarde, mezclándose con el sonido distante de las risas de otros niños. David, un bombero con manos fuertes y una mirada que había visto demasiado, encontraba paz en la meticulosa tarea de cuidar su jardín. Clara, su esposa, una recepcionista cuyo cálido timbre de voz podía calmar a los clientes más impacientes, orquestaba la sinfonía de su hogar con amor y una eficiencia silenciosa. En el centro de su universo estaba Lily, su hija de 4 años, una niña de ojos profundos y una calma inusual, que prefería la compañía de sus libros de cuentos a los juegos ruidosos del parque. Su hogar era un santuario, un refugio construido para mantener alejado el caos del mundo, sin saber que el caos ya había nacido dentro de sus muros. Sin embargo, bajo la superficie de esta paz idílica, una corriente subterránea de ansiedad fluía constantemente. Lily vivía acosada por miedos que no tenían origen en su corta vida. El rugido de un avión sobrevolando la casa la hacía correr a los brazos de su madre, con el cuerpo temblando y los ojos llenos de un pánico incomprensible. Los ruidos fuertes y repentinos, como un plato caído o la sirena de una ambulancia, la sumían en un silencio catatónico que podía durar horas. David, cuyo corazón aún llevaba las cicatrices invisibles del 11 de septiembre y la pérdida de compañeros, luchaba por entender. Para él, estas reacciones eran una fuente de profunda perturbación, una herida que se negaba a sanar. Clara, por otro lado, sentía con su instinto maternal que la tristeza en los ojos de su hija era algo más antiguo y profundo que un simple trauma infantil. El incidente que rompió la delgada membrana de su normalidad ocurrió en un día de otoño particularmente claro. La escuela de Lily organizó una visita al memorial del 11 de septiembre en Manhattan, un lugar que David evitaba con una devoción casi religiosa. El autobús amarillo, lleno de la charla excitada de los niños, se sentía como una profanación en su camino hacia ese terreno sagrado de silencio y recuerdo. Al llegar, la inmensidad de las piscinas reflectantes, 2 abismos cuadrados donde antes se alzaban gigantes de acero y cristal, silenció incluso a los más pequeños. El sonido constante del agua cayendo era como un lamento perpetuo, y los nombres, miles de nombres grabados en el bronce que rodeaba los vacíos, parecían susurrar historias de vidas interrumpidas, cada uno un universo perdido en un instante. Mientras los otros niños se movían con una mezcla de curiosidad y aburrimiento, Lily se acercó al parapeto de bronce como si fuera atraída por un imán invisible. Sus pequeños dedos, aún regordetes por la infancia, trazaron con una delicadeza solemne las letras frías y afiladas de un nombre. El mundo a su alrededor se desvaneció, los murmullos de sus compañeros, el llamado distante de su maestra, el aire fresco del otoño en sus mejillas. En su mente, el sonido del agua se transformaba, creciendo en un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose y gritos ahogados. Una presión aplastante pareció envolver su pequeño cuerpo, robándole el aliento, mientras un recuerdo que no le pertenecía explotaba detrás de sus ojos con la furia de un sol moribundo. De repente, un grito desgarrador rompió la solemnidad del lugar. No era el llanto de una niña asustada,
sino un alarido de puro terror y pérdida, un sonido tan crudo y antiguo que heló la sangre de todos los que lo oyeron. Clara corrió hacia su hija, encontrándola de rodillas, con el cuerpo sacudido por sollozos que parecían provenir de las profundidades de su alma. Sus ojos estaban fijos en el nombre que sus dedos habían tocado, grabado en el metal para la eternidad. Robert. El pánico inicial de Clara se convirtió en una confusión gélida cuando Lily levantó la vista, sus ojos infantiles llenos de una angustia adulta, y su voz, aunque temblorosa, pronunció las palabras que destrozarían su realidad. Apuntando con un dedo tembloroso hacia el nombre grabado, Lily miró directamente a su madre y con una claridad que desafiaba toda lógica, declaró una verdad imposible. «Ese soy yo», susurró, y luego su voz se llenó de una urgencia desesperada que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «Ese soy yo, y necesito encontrar a Anna». El nombre resonó en el aire, un nombre que nunca antes habían oído, un fantasma invocado desde una tumba de acero y fuego por una niña de 4 años que de alguna manera recordaba haber muerto allí. La pregunta ya no era qué le pasaba a Lily, sino quién era ella realmente. El viaje de regreso a casa a través del puente de George Washington se sintió como una travesía por un país extranjero. El silencio en el coche era un ente vivo, pesado y sofocante, roto solo por los sollozos ahogados de Lily, que finalmente se había quedado dormida en el regazo de su madre, exhausta por una tormenta emocional que sus padres no podían empezar a comprender. David sujetaba el volante con los nudillos blancos, su rostro una máscara de incredulidad y un miedo que no se atrevía a nombrar. Clara sostenía a su hija, sintiendo el frágil peso de su cuerpo y, bajo él, el peso insondable de un alma extraña. El horizonte de Manhattan se encogía en el espejo retrovisor, pero su sombra se proyectaba más larga que nunca sobre sus vidas, trayendo consigo un misterio imposible que ahora vivía bajo su techo. En los días que siguieron a la visita al memorial, David y Clara intentaron desesperadamente construir un dique de lógica contra la marea de lo imposible. Se aferraron a explicaciones razonables como un náufrago a un trozo de madera. Tal vez Lily había escuchado el nombre Anna en la televisión, en un documental sobre la tragedia que ellos habían intentado protegerla. Quizás su mente infantil, impresionable y fértil, había tejido una fantasía elaborada a partir de fragmentos de conversaciones de adultos y de la atmósfera de luto que aún impregnaba la región. David, en particular, se aferró a esta idea con una terquedad nacida del miedo. Admitir cualquier otra cosa sería profanar el recuerdo de sus amigos caídos, transformar su sacrificio en el guión de lo que él consideraba un cuento de fantasmas perturbador. Se repetía a sí mismo que era estrés postraumático inducido, una extraña manifestación de la herida colectiva que su ciudad aún llevaba abierta. Clara, por su parte, quería creer en la lógica de su marido, pero la evidencia de sus propios ojos se lo impedía. Observaba a Lily, que se había vuelto aún más silenciosa e introspectiva, como si estuviera escuchando un eco que nadie más podía oír. Ya no era la niña con miedos inexplicables. Ahora era una niña con una tristeza palpable, una melancolía que parecía pesarle en sus pequeños hombros. Una tarde, mientras le leía un cuento, Lily detuvo su mano y, con la mirada perdida en la distancia, susurró. Yo la llamaba mi brújula. La frase, tan íntima y poética, cayó en el silencio de la habitación con el peso de una verdad ineludible. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ningún programa de televisión, ningún fragmento de conversación podría haberle enseñado a su hija una metáfora de amor tan específica y personal. La primera fisura en su dique de racionalidad comenzó a extenderse. Pocos días después, una segunda prueba emergió de la punta de un crayón de cera. Lily pasaba horas dibujando. Sus creaciones usualmente eran un torbellino de colores y formas abstractas. Pero ese día, dibujó con una intención clara: la figura de una mujer con el cabello largo y en su espalda una pequeña y distintiva marca en forma de luna creciente. Clara, intrigada, le preguntó sobre el dibujo,
Sin levantar la vista del papel, Lily respondió con una naturalidad escalofriante. Es la cicatriz de Anna. Se cayó de un manzano cuando era niña. Yo siempre la besaba para que se sintiera mejor. La precisión del detalle, la forma de la cicatriz, la historia detrás de ella, todo era demasiado concreto, demasiado impregnado de un afecto genuino para ser una invención. Clara sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, revelando un abismo de posibilidades que aterraban y fascinaban a partes iguales. La evidencia más desconcertante, la que finalmente comenzó a erosionar la férrea negación de David, llegó en forma de una melodía. Una noche, al pasar por la puerta de la habitación de Lily, la escuchó tararear una canción de cuna suave y extraña. La melodía era hermosa, pero completamente desconocida. Cuando le preguntó qué cantaba, Lily la miró con sus ojos serios y cantó un par de versos en un polaco impecable y fluido. La abuela de Anna se la cantaba a ella, explicó con sencillez. Robert la aprendió para calmarla cuando tenía pesadillas. Ni David ni Clara tenían ascendencia polaca. No conocían a nadie que hablara el idioma. Escuchar esas palabras extranjeras salir de la boca de su hija con una pronunciación perfecta y una historia de amor adjunta fue como presenciar un milagro aterrador. La fantasía ya no era una explicación suficiente. Estaban frente a algo que desafiaba su comprensión del mundo. Las noches en la casa se volvieron un tormento silencioso. David y Clara yacían despiertos en la cama, separados por un abismo de miedo y confusión. Sus conversaciones eran susurros frenéticos en la oscuridad, un ciclo de negación, asombro y pavor. ¿Cómo es esto posible, Clara?, preguntaba David, su voz quebrada por el peso de su conflicto interno. El 11 de septiembre era para él un terreno sagrado de heroísmo y pérdida. Sentía que las memorias de Lily eran una especie de sacrilegio, una trivialización del dolor real que él y tantos otros habían sufrido. Su fe, que alguna vez fue un pilar, ahora era una fuente de tormento. ¿Cómo podía un Dios justo permitir que un alma quedara atrapada de esta manera, reviviendo el peor día de su vida en el cuerpo de una niña inocente? La angustia lo carcomía, enfrentando su trauma personal con lo paranormal. Clara sentía el dolor de su marido como si fuera propio, pero también sentía una abrumadora necesidad de proteger a su hija, no de una fantasía, sino de un dolor que parecía genuinamente suyo. Veía la urgencia en los ojos de Lily, la carga que llevaba, y su instinto maternal le decía que ignorarlo sería una forma de crueldad. La tensión en el hogar se volvió tan densa que se podía sentir en el aire, un silencio pesado que se instalaba durante las cenas y que convertía las rutinas familiares en actuaciones forzadas. Estaban atrapados entre el amor por su hija y el miedo a la verdad que traía consigo. Sabían que cualquier camino que tomaran a partir de ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Y la indecisión los estaba destrozando lentamente, día tras día, recuerdo tras recuerdo. Fue Lily quien finalmente rompió el estancamiento. Una tarde encontró a su madre llorando en silencio en la cocina. Se acercó y en lugar de pedir consuelo, se lo ofreció. Puso su pequeña mano sobre la de Clara y esperó a que la mirara. «No tienes que tener miedo, mamá», dijo con esa calma inquietante que la caracterizaba. «No estoy loca, solo tengo que encontrar a Anna». Y entonces, por primera vez, reveló el propósito que impulsaba sus recuerdos. Él necesita que ella sepa que sus últimos pensamientos fueron para ella. Le hizo una promesa de luto, y él necesita liberarla. Tengo que decirle que está bien ser feliz de nuevo, que tiene que encontrar el sol. La revelación transformó la narrativa. Lily no era una víctima pasiva de los recuerdos, sino la portadora de una misión sagrada. Impulsado por una última oleada de escepticismo, David decidió confrontar a Lily directamente, pero no con preguntas sobre sentimientos, sino sobre hechos. «¿Qué hacías allí? ¿Cuál era tu trabajo?», le preguntó, intentando encontrar un fallo en su historia. Sin dudarlo, Lily tomó una hoja de papel y un lápiz. Con una mano sorprendentemente firme, dibujó la planta de una oficina en un piso alto, con escritorios, cubículos y una gran ventana con vistas al sur de 1900, Manhattan.
Marcó un escritorio con una X. Mi oficina estaba aquí, afirmó. La persiana de la ventana estaba rota, siempre se atascaba a la mitad. El detalle era tan mundano, tan específico y tan inútil para una historia inventada que golpeó a David con la fuerza de una revelación. Era el tipo de molestia diaria que solo alguien que había pasado cientos de horas en ese mismo lugar podría recordar. La avalancha de pruebas continuó, volviéndose cada vez más técnica e irrefutable. Un día, mientras David leía el periódico, Lily señaló una sección de finanzas y comenzó a hablar. Usó términos como arbitraje de fusión y posiciones cortas, explicando con una claridad pasmosa los detalles de un acuerdo que Robert estaba a punto de cerrar esa misma mañana del 11 de septiembre. Incluso mencionó el nombre de la empresa involucrada, un nombre que David más tarde buscaría en línea, solo para descubrir que efectivamente había estado en medio de una adquisición importante en septiembre de 2001. Era como escuchar a un analista de Wall Street atrapado en el cuerpo de su hija, un conocimiento que no podía haber adquirido de ninguna manera concebible en su corta vida. El golpe de gracia, la prueba que finalmente demolió los últimos vestigios de la negación de David, fue también la más íntima y desgarradora. En un momento de quietud, el rostro de Lily se nubló con el recuerdo del final. Su voz bajó a un susurro, reviviendo el caos, el olor a humo, la desesperación de un teléfono que perdía la señal. Describió el intento de hacer una última llamada a Ana, una llamada que nunca se conectó, cuyo registro no existía en ningún lado. Y entonces recitó las palabras exactas que Robert había intentado decir, una frase final suspendida en el éter entre la vida y la muerte. Pase lo que pase, encuentra el sol de nuevo. Era un secreto guardado únicamente por un alma en el momento de su partida. Al escuchar esas palabras, algo dentro de David se rompió. El bombero que había enfrentado el infierno y había construido muros alrededor de su corazón se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante años, por sus amigos, por su ciudad, por la inocencia perdida, finalmente brotaron. Sollozó, no solo por el horror de la memoria, sino por la abrumadora belleza y tragedia de ese amor que se negaba a morir. En ese instante, su escepticismo no solo se desvaneció, sino que fue aniquilado, reemplazado por una certeza absoluta y aterradora. Miró a su hija y por primera vez vio más allá de su rostro infantil, vio al alma que llevaba dentro y el peso de la promesa que estaba destinada a cumplir. Clara se arrodilló junto a su marido, rodeándolo con sus brazos, compartiendo su dolor y su liberación. El fin de la negación de David no trajo paz, sino una nueva forma de urgencia. Ya no estaban luchando contra su hija, sino con ella. El enemigo ya no era la fantasía o la enfermedad mental, sino el tiempo y el anonimato. ¿Cómo encontrar a una mujer llamada Ana en una ciudad de millones basándose en los recuerdos de una vida pasada? La tarea parecía monumental, imposible, pero ya no había vuelta atrás. La verdad, por más increíble que fuera, se había instalado en su hogar y ahora exigía acción. La pregunta ya no era si debían creer, sino qué iban a hacer al respecto. El peso de la misión ahora era una carga compartida. La familia, antes fracturada por la duda, se unió con un nuevo propósito. Sabían que no podían navegar por este territorio inexplorado solos. Necesitaban a alguien que pudiera mirar más allá de lo increíble, alguien que pudiera guiarlos a través del laberinto de la memoria y el trauma. Necesitaban un experto, pero ¿qué tipo de experto se especializa en reencarnación? Su búsqueda de ayuda los llevaría por un camino inesperado, directamente hacia la única persona que podría validar su historia ante el mundo o destruirla para siempre. Un hombre de ciencia cuya lógica era tan rígida como la incredulidad inicial de David. La decisión fue tomada en el silencio que siguió a la tormenta emocional. Ya no se trataba de buscar una cura para Lily, sino de encontrar una forma de honrar la memoria de Robert y cumplir su última voluntad. Se convirtieron en los guardianes de una promesa hecha a través de la muerte, los aliados de su propia hija, en una búsqueda que desafiaba todas las leyes conocidas de la existencia. Su viaje apenas comenzaba, y el siguiente paso sería buscar a alguien que, con suerte,
pudiera proporcionar un mapa para el territorio desconocido que ahora estaban obligados a explorar. Un especialista que se convertiría en su mayor escéptico y, finalmente, en su más poderoso defensor. La decisión de buscar ayuda externa arrojó a David y a Clara a un océano de incertidumbre. Su problema no encajaba en ninguna categoría convencional. ¿A quién se le presenta una historia de reencarnación sin ser tachado de loco o, peor aún, de abusivo? Su primer instinto, nacido de una crianza tradicional, los llevó a considerar al sacerdote de su parroquia. Sin embargo, abandonaron la idea rápidamente, temiendo que una explicación de milagros, o en el peor de los casos, de posesión demoníaca, solo añadiría una capa de terror religioso a su ya frágil estado. Luego, Clara pasó noches en vela investigando a historiadores y archivistas especializados en el 11 de septiembre, con la vaga esperanza de que pudieran verificar objetivamente los detalles que Lily proporcionaba. Pero se dio cuenta de que un historiador podía confirmar un hecho, mas no explicar cómo una niña de 4 años podía conocerlo. Se sentían completamente solos, portadores de una verdad tan increíble que era inenarrable. La encrucijada los obligó a tomar el camino más aterrador, pero, a su vez, más lógico: la ciencia. Decidieron que necesitaban la opinión de un profesional de la salud mental, un psiquiatra infantil. Esta ruta estaba plagada de sus propios peligros: el miedo a un diagnóstico erróneo, a que Lily fuera medicada innecesariamente o a que los servicios sociales los investigaran por implantar falsas memorias en su hija, era paralizante. Sin embargo, la carga de Lily era demasiado pesada para que la llevara sola, y ellos se sentían impotentes para ayudarla. Con una determinación nacida de la desesperación, buscaron al experto más reputado y riguroso que pudieron encontrar, alguien cuya mente científica no se dejara seducir por lo sobrenatural, un especialista que, esperaban, pudiera ofrecerles una explicación racional, sin importar cuán dolorosa fuera. Su investigación los condujo a un solo nombre, una eminencia en su campo. El Dr. Alan Friedman era una figura casi legendaria en el mundo de la psiquiatría infantil, autor del aclamado libro La infancia tejida, trauma, fantasía y la arquitectura de la falsa memoria. Su carrera se había construido sobre la base de desentrañar las mentes infantiles más complejas. Era un hombre de lógica implacable, un escéptico por entrenamiento y por naturaleza, que creía firmemente que toda manifestación psicológica, por más extraña que pareciera, tenía sus raíces en la experiencia observable y el funcionamiento del cerebro. Su enfoque era metódico, empático pero distante, y había desmitificado innumerables casos de supuestos fenómenos paranormales, revelando las intrincadas redes de trauma familiar, influencia ambiental y la poderosa capacidad de un niño para crear realidades alternativas como mecanismo de defensa. Era, en esencia, el ancla más firme de la razón a la que David y Clara podían aspirar a aferrarse. Desde el primer contacto telefónico, la mente del Dr. Friedman ya estaba trabajando, clasificando y formulando hipótesis. Escuchó la historia de Clara, notando el temblor de ansiedad en su voz, pero interpretó los hechos a través del prisma de su experiencia. Para él, el caso presentaba todas las características de un trastorno de estrés postraumático complejo y compartido. Un padre bombero con un trauma no resuelto. Del 11 de septiembre, una madre ansiosa y una niña altamente inteligente y sensible viviendo a la sombra de la tragedia. Suponía que Lily había absorbido la angustia no expresada de su padre y el miedo colectivo de su comunidad, tejiendo una narrativa elaborada para procesar emociones que no podía comprender. Aceptó el caso, no porque creyera en la reencarnación, sino porque el desafío intelectual de desmantelar una construcción de memoria tan detallada era, para él, irresistible. Su objetivo no era validar sino curar. El consultorio del Dr. Friedman era un estudio de calma controlada. Ubicado en un edificio de ladrillo en una calle arbolada de Manhattan, el espacio estaba diseñado para tranquilizar. Las paredes eran de un color neutro y suave, la iluminación era indirecta y cálida, y el único arte eran grandes lienzos de pintura abstracta que invitaban a la interpretación sin imponer una imagen.
No había juguetes estridentes ni parafernalia infantil, solo unos cuantos objetos de madera y cojines cómodos. Era un santuario de la mente, un laboratorio de emociones. David y Clara entraron en este espacio sintiéndose fuera de lugar, como si la naturaleza caótica y sobrenatural de su historia fuera a manchar la ordenada serenidad del entorno. Se sentaron en el borde de un sofá de cuero. Su nerviosismo era una presencia tangible en la habitación. Con voces que a menudo se quebraban, David y Clara relataron su historia. Expusieron la cadena de evidencias como si fueran fiscales, presentando un caso imposible ante un juez escéptico. Hablaron del memorial, del apodo Mi Brújula, de la cicatriz en forma de luna, de la canción de cuna en polaco, del dibujo del despacho y de las últimas palabras no enviadas. Mientras hablaban, se esforzaron por sonar objetivos, enfatizando su propio escepticismo inicial para forjar un puente de credibilidad con el hombre que los escuchaba. No estaban pidiendo una fe ciega, estaban suplicando una investigación seria, implorando al doctor Friedman que mirara más allá de las etiquetas de diagnóstico y considerara, aunque fuera por un momento, la posibilidad de que lo que decían, por increíble que sonara, fuera real. El doctor Friedman escuchó con una paciencia inquebrantable. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Tomaba notas ocasionales en una libreta, asintiendo de vez en cuando para animarlos a continuar. Sin embargo, su mente analítica trabajaba a toda velocidad, no para absorber la historia, sino para deconstruirla. Cada prueba que presentaban, él la traducía a un posible síntoma psicológico. El conocimiento detallado podría ser criptomnesia, recuerdos olvidados de algo visto o leído. La xenoglosia, hablar un idioma no aprendido, era a menudo el resultado de una exposición auditiva inconsciente a una edad temprana. Veía un sistema familiar en crisis, una narrativa compartida que les daba un sentido y un propósito a su dolor colectivo. Concluyó que, para entender verdaderamente la fuente de la fantasía, necesitaba hablar con la arquitecta de la misma, la niña. La puerta se abrió y Lily entró, acompañada por una asistente. El contraste fue inmediato y sorprendente. El doctor Friedman, un hombre de presencia imponente y autoridad intelectual, frente a una niña pequeña con un vestido azul y zapatos que se iluminaban al caminar. Pero cualquier expectativa de una interacción típica entre un médico y una niña tímida se evaporó al instante. Lily no mostró ningún signo de miedo o vacilación. Caminó hacia la silla que le indicaron. Se sentó y miró al doctor Friedman directamente a los ojos. Su mirada no era desafiante, sino serena, profunda y extrañamente adulta. Había una quietud en ella, una compostura que era mucho más desconcertante que cualquier berrinche o ataque de ansiedad. Parecía una vieja alma esperando pacientemente el comienzo de una conversación inevitable. El doctor inició la sesión con las técnicas habituales de su profesión. Le ofreció a Lily un juego de marionetas y unos bloques de madera, herramientas diseñadas para que los niños proyecten sus pensamientos y ansiedades de forma no verbal. Le hizo preguntas suaves sobre sus actividades preferidas, sus amigos de la escuela y sus sueños. ¿A qué te gusta jugar, Lily?, preguntó con una sonrisa amable. Lily respondió a sus preguntas con una cortesía educada pero distante. Jugó con los bloques brevemente, construyendo una torre alta y simétrica antes de dejarlos a un lado. No había nada en su comportamiento que sugiriera un trauma evidente o una fantasía descontrolada. Era una niña tranquila, observadora y, sobre todo, extrañamente contenida, como si una parte de ella estuviera operando en un nivel completamente diferente de la realidad. Con delicadeza, el doctor Friedman guió la conversación hacia el tema central. Tus padres me dicen que a veces tienes pensamientos o recuerdos de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado para no inducir una respuesta. Esperaba que Lily se retrajera, se confundiera o se lanzara a un relato fantástico. En cambio, ella lo miró y lo corrigió con una simpleza devastadora. No son recuerdos, dijo con su voz infantil, que sin embargo llevaba un peso inmenso. Un recuerdo es algo que se acabó. Esto no se ha acabado. Hizo una pausa. Sus ojos parecieron mirar a través de él,
hacia un lugar de dolor lejano. El amor de Robert no se ha acabado, y el duelo de Anna tampoco. Todavía está sucediendo, ahora mismo. Yo puedo sentirlo. Esa frase, ¿todavía está sucediendo?, golpeó al Dr. Friedman con una fuerza inesperada. La conceptualización de Lily sobre su experiencia no era la de una memoria pasada, sino la de una conciencia simultánea y continua. Era una distinción sutil pero profundamente significativa que no encajaba en los modelos estándar de fantasía infantil o de falsa memoria. Por primera vez en muchos años, el Dr. Friedman sintió una punzada de genuina incertidumbre, una pequeña grieta en el impecable muro de su certeza científica. Mantuvo su compostura profesional, pero supo en ese instante que este caso no se parecería a ningún otro que hubiera encontrado. Decidió que su enfoque inicial era insuficiente. Necesitaba pruebas, necesitaba confrontar el conocimiento de la niña de una manera metódica y controlada. La primera sesión concluyó sin un diagnóstico, pero con el comienzo de una investigación. El Dr. Friedman, el gran desmitificador, se encontró cara a cara con un misterio que no podía explicar fácilmente con sus teorías probadas. Le explicó a David y a Clara que necesitaría varias sesiones más, que realizaría una serie de pruebas cognitivas y de memoria para evaluar a Lily. Su tono seguía siendo el de un científico, pero en su interior, la curiosidad profesional había comenzado a transformarse en una fascinación cautelosa. Al despedirse de Lily, ella lo miró y le dijo: «Gracias por intentar entender». No lo dijo como una niña agradecida, sino como una igual, reconociendo el desafío que tenía por delante. El especialista había llegado para desmantelar un mito, pero en su lugar se encontró en el umbral de uno. Pasaron varias semanas, durante las cuales el Dr. Alan Friedman sometió a Lily a toda la batería de pruebas cognitivas y psicológicas a su disposición. Mapeó su mente con una precisión forense, buscando cualquier grieta en la lógica, cualquier indicio de coaching por parte de los padres o de criptomnesia. Consultó discretamente con un lingüista para verificar la autenticidad del dialecto polaco de la canción de cuna, y con un analista financiero jubilado que confirmó la verosimilitud del negocio que Lily había descrito. Cada puerta lógica que intentaba abrir lo llevaba a un callejón sin salida. Los datos que acumulaba no apuntaban a un engaño o a una enfermedad, sino a una imposibilidad aterradora. El hombre de ciencia se encontraba frente a un conjunto de hechos verificables que su ciencia no podía explicar, y la frustración profesional daba paso a una inquietud casi existencial. Atrapado en un laberinto de pruebas irrefutables pero inexplicables, el Dr. Friedman supo que necesitaba un último experimento, una prueba final que fuera tan inequívoca que no dejara lugar a ninguna interpretación. Tenía que ser algo que no pudiera haber sido investigado, algo que ni siquiera los padres de Lily pudieran conocer. La respuesta no estaba en los registros públicos ni en los archivos históricos, sino en el reino de los secretos más íntimos, en una verdad conocida únicamente por el hombre que había muerto. Decidió que la única forma de validar o refutar definitivamente el caso era presionar a Lily para que revelara un secreto tangible, una pieza de información que pudiera ser verificada físicamente en el presente. Estaba a punto de apostar toda su carrera y su visión del mundo en una sola y última pregunta. La atmósfera de la siguiente sesión fue palpable con una tensión sin precedentes. Ya no era una consulta terapéutica. Se sentía más como el clímax de un juicio donde la propia realidad estaba siendo juzgada. El Dr. Friedman dejó de lado su tono suave y mesurado. Miró a Lily, que estaba sentada frente a Jim con su habitual serenidad, y fue directo al grano. «Lily, hemos hablado mucho, pero ahora necesito algo más. Necesito que me digas un secreto que solo Robert sabría, algo que nadie más en el mundo pueda conocer. Si esto es real, si estás aquí para entregar un mensaje, entonces debes tener acceso a algo que lo pruebe más allá de toda duda». Era un desafío directo, un guante arrojado a un fantasma a través de una niña. Lily no se inmutó ante la intensidad del doctor. En cambio, su expresión se suavizó con una tristeza familiar. Se quedó en silencio por un largo momento,
Su mirada se perdió en un punto invisible en la pared, como si estuviera navegando a través de un océano de estática y dolor para encontrar una isla de calma. El narrador omnisciente podía sentir la lucha interna, el esfuerzo por silenciar los ecos del colapso, el fuego y el miedo, para acceder a un recuerdo de amor y esperanza. Finalmente, sus ojos se reenfocaron en el Dr. Friedman. «No es un secreto», dijo en un susurro. «Era una sorpresa, un regalo que nunca tuve la oportunidad de dar». El peso de esas palabras transformó la tensión en una expectación solemne y dolorosa. Y entonces comenzó a describir el regalo. Su voz infantil se convirtió en el vehículo de un recuerdo masculino y adulto, lleno de amor y anticipación. «Era para nuestro aniversario. Íbamos a renovar nuestros votos», explicó. «Le compré un anillo». El Dr. Friedman sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su mano firme mientras escribía cada palabra en su libreta. Lily continuó, sus ojos cerrados ahora. «Un diamante, talla princesa. No era enorme, pero brillaba como una estrella. Y a cada lado, un zafiro pequeño, del color exacto de sus ojos cuando reía. Quería que supiera que, incluso después de tantos años, ella seguía siendo mi brújula». La precisión poética y visual del detalle era asombrosa. Un recuerdo demasiado vívido para ser inventado. «Lily», interrumpió el Dr. Friedman, su voz apenas por encima de un susurro, «¿dónde está ese anillo ahora?». Esta era la pregunta crucial, el eje sobre el cual todo giraría. Lily frunció el ceño en concentración, como si estuviera caminando por las habitaciones de una casa abandonada hace mucho tiempo. «El apartamento», murmuró, «huele a su perfume, a lilas, el armario. Hay demasiada ropa», describió la sensación de la tela bajo sus dedos, el tacto familiar de la lana y la seda. Y entonces llegó la revelación que detendría el tiempo. «Está en mi abrigo de invierno, el viejo, el de lana gris. Lo escondí en el forro interior cerca de la etiqueta del fabricante. Hay un pequeño desgarro en la tela. Metí la caja allí dentro. Nadie, ni siquiera Ana, sabía que existía. El detalle del forro rasgado fue la bala de plata. Era una imperfección tan trivial, tan específica y tan real, que silenció por completo la mente analítica del Dr. Friedman. Ninguna investigación, ninguna fantasía, ninguna conjetura podría producir un detalle tan mundano, y sin embargo, tan verificable. Se quedó mirando a la niña, y por primera vez, no vio a una paciente, sino a un mensajero. Un torbellino de emociones lo asaltó. Conmoción, incredulidad y una creciente y aterradora sensación de asombro. Su visión del mundo, construida sobre décadas de racionalismo y evidencia empírica, se estaba desmoronando en tiempo real. Sabía con una certeza que le helaba los huesos que tenía que llevar esta prueba hasta su conclusión. La hipótesis tenía que ser probada. Explicarle la situación a David y a Clara fue una de las cosas más difíciles que el Dr. Friedman había hecho en su vida profesional. Les presentó la información no como la fantasía de una niña, sino como un testimonio que exigía verificación. El terror y la esperanza luchaban en los rostros de los padres. La misión, que hasta ahora había sido un concepto abstracto y emocional, de repente se volvió una búsqueda concreta y desesperada. Encontrar a Ana ya no era solo para entregar un mensaje de paz, sino para desenterrar una prueba física que podría redefinir las fronteras entre la vida y la muerte. El psiquiatra, el bombero y la recepcionista se convirtieron en un improbable equipo de investigadores, unidos por una causa que desafiaba toda explicación. La búsqueda de Ana fue ardua. Su apellido era común y después de casi 2 décadas, muchos rastros se habían enfriado. Utilizaron registros públicos, guías telefónicas antiguas y bases de datos de votantes. El Dr. Friedman, yendo mucho más allá de su deber profesional, utilizó sus propias redes para acceder a recursos de investigación que de otro modo estarían fuera de su alcance. Finalmente, después de semanas de búsqueda frustrante, la encontraron. Ana vivía sola en un modesto apartamento en Queens, llevando una vida tranquila y aislada, como si se hubiera envuelto en su luto como un capullo protector. Nunca se había vuelto a casar. El encuentro con ella sería el acto final,
el momento en que la ciencia y el misterio colisionarían. La visita fue surrealista. El Dr. Friedman se presentó como un psiquiatra que realizaba un estudio sobre los efectos a largo plazo del duelo en los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, una verdad a medias que le permitía entrar en su mundo. David y Clara esperaban en el coche, demasiado abrumados por la emoción para participar. Ana, una mujer cuyos ojos todavía albergaban la sombra de una pérdida inmensa, los recibió con una cortesía cansada. Friedman la guió con habilidad a través de una conversación sobre sus recuerdos de Robert, su vida juntos, sus objetos personales. Finalmente, con el corazón en la garganta, hizo la pregunta clave. Sé que esto puede sonar increíblemente extraño, pero por casualidad, ¿aún conserva alguno de sus abrigos de invierno? Una expresión de confusión cruzó el rostro de Ana, pero asintió. Los condujo a un armario en el fondo del pasillo que olía a cedro y a tiempo encapsulado. De la parte de atrás sacó un pesado abrigo de lana gris. Sus dedos acariciaron la tela con una ternura reverente. El Dr. Friedman observaba, conteniendo la respiración, cada fibra de su ser concentrada en ese momento. Ana pasó la mano por el interior del abrigo y su ceño se frunció. «Qué raro», murmuró para sí misma. «Nunca me di cuenta de que el forro estaba roto aquí». Sus dedos exploraron la pequeña rasgadura cerca de la etiqueta y de repente se detuvieron. Sintió algo pequeño, cuadrado y duro dentro. Con una expresión de total desconcierto, metió la mano y sacó una pequeña caja de terciopelo azul, cubierta por el polvo de los años. El mundo pareció detenerse cuando Ana abrió la caja. En el interior, sobre un lecho de seda descolorida, descansaba un anillo. Un diamante de talla princesa, flanqueado por dos pequeños zafiros que brillaban débilmente bajo la luz del apartamento. Era exactamente como Lily lo había descrito. Ana ahogó un grito, su mano volando hacia su boca mientras las lágrimas que había contenido durante casi 20 años finalmente se desbordaban en un torrente de conmoción y dolor liberador. Afuera, en el coche, David y Clara vieron la luz encenderse y apagarse y supieron, de alguna manera, que la verdad había sido encontrada. El sonido del llanto de Ana fue el veredicto final. La validación no era solo emocional, era física, tangible e irrefutable. Pero el verdadero clímax de la escena no fue el llanto de Ana, sino el silencio del Dr. Friedman. El hombre de ciencia, el pilar de la lógica y la razón, se sentó lentamente en la silla más cercana, su maletín cayendo a su lado con un ruido sordo. Su rostro, normalmente una máscara de control clínico, estaba completamente desnudo, mostrando una mezcla de asombro, humildad y un terror casi sagrado. La certeza que había gobernado su vida entera se había hecho añicos. Miró el anillo, luego a la mujer que lloraba, y supo que estaba presenciando algo que ningún libro de texto podría explicar jamás. La ciencia había llegado a su límite, y más allá de ese límite yacía un misterio tan profundo como el amor mismo. En ese momento el Dr. Alan Friedman dejó de ser un observador objetivo. Se convirtió en un testigo, un converso. El peso de la evidencia había aplastado su escepticismo, reemplazándolo no con fe, sino con el conocimiento innegable de que el universo operaba bajo reglas mucho más extrañas y hermosas de lo que su ciencia había soñado. Su propósito ya no era analizar un caso, sino ayudar a completar una misión. La validación fue total, no solo de la historia de Lily, sino de una realidad más grande. Se había presentado para curar a una niña de una fantasía, y en su lugar, la niña lo había curado a él de la ceguera de su propia certeza. El clímax no fue solo el descubrimiento de un anillo, sino el renacimiento de una visión del mundo. Con la innegable prueba del anillo descansando en la palma temblorosa de Ana, el universo conocido se había reconfigurado para todos en esa habitación. El Dr. Friedman, abandonando por completo su rol de psiquiatra para asumir el de un humilde traductor de milagros, se sentó junto a Ana. Con una voz suave y cuidadosa, comenzó a tejer la historia más increíble que jamás había contado, no como una teoría, sino como un hecho presenciado. Le habló de una familia de Nueva Jersey, de su hija, de 4 años, Lily,
y de los recuerdos que la habían atormentado desde que tenía uso de razón. Explicó que cada detalle que Ana atesoraba como un secreto sagrado, el apodo, la cicatriz, la canción de cuna, había resurgido en la mente de esta niña, no como una fantasía, sino como una carga, una misión que la había traído hasta su puerta. Para Ana, la conmoción del anillo fue solo el preludio de un tsunami emocional. Había pasado casi 2 décadas construyendo una fortaleza alrededor de su corazón, viviendo en un estado de duelo suspendido que se había convertido en su única forma de lealtad a Robert. La idea de que él pudiera, de alguna manera, comunicarse, era a la vez un consuelo y un terror. Escuchar la historia del Dr. Friedman sobre la pequeña Lily era como leer un cuento de hadas escrito con la tinta de su propia alma. Una parte de ella, la parte racional que había sobrevivido al dolor, gritaba que era imposible, pero otra parte, la que nunca había dejado de escuchar su voz, en el viento, sintió un tirón innegable. La posibilidad de recibir un último mensaje, una despedida adecuada, era una sirena a la que no podía negarse a seguir. Con el corazón dividido entre el miedo y una esperanza abrumadora, aceptó conocer a la niña. El encuentro se organizó en el santuario neutral del consultorio del Dr. Friedman. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, pintando la habitación con tonos suaves y cálidos. Ana llegó primero, sus manos apretando el pequeño estuche de terciopelo como si fuera un ancla en un mar de irrealidad. Luego llegaron David, Clara y Lily. En el momento en que Ana vio a la niña, el aire pareció vibrar. No había nada visiblemente extraordinario en ella. Era una niña pequeña con un vestido de flores y una mirada seria aferrada a la mano de su madre. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Ana, una corriente de reconocimiento silencioso pareció pasar entre ellas, un entendimiento que existía más allá de las palabras y las explicaciones lógicas. En esa mirada, Ana no vio a una extraña, sino un eco familiar que le era dolorosamente querido. Rompiendo el tenso silencio, Lily se soltó de la mano de su madre y caminó lentamente hacia Ana. No había vacilación en sus pasos, solo una determinación tranquila. Se detuvo frente a la mujer sentada y, en un gesto de una pureza y una confianza abrumadoras, extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de Ana, que aún sostenía el anillo. En ese contacto, 2 mundos colisionaron. Ana sintió una calidez inexplicable, una sensación de paz y familiaridad que no había sentido desde la última vez que Robert le había tomado la mano. Lily, por su parte, sintió la inmensa y helada profundidad del duelo de Ana. El vacío que había venido a llenar era el objetivo de su larga y dolorosa búsqueda, el corazón herido que finalmente había encontrado. Entonces, Lily habló, y su primera palabra fue la clave final que abrió la última puerta de la incredulidad de Ana. Con una voz infantil, clara y suave como una campana, dijo: «Hola, mi brújula». El apodo, el secreto más sagrado de su amor, pronunciado por esta niña, fue como una detonación en el alma de Ana. Se derrumbó, cayendo de rodillas ante Lily, no en adoración, sino en un acto de rendición total a la abrumadora verdad del momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba el rostro de la niña, buscando y encontrando un atisbo, un reflejo infinitesimal del hombre que había amado más que a la vida misma. El tiempo se plegó sobre sí mismo, y por un instante, el 11 de septiembre de 2001, y ese preciso momento, fueron uno solo. Mirando a los ojos llorosos de Ana, Lily procedió a cumplir el propósito final de su existencia atormentada. Entregó los mensajes que había llevado a través de la frontera de la muerte. «Él quiere que sepas que su último pensamiento fue para ti», dijo, su voz impregnada de una empatía que superaba su edad. No tenía miedo por él, tenía miedo por ti, por dejarte sola. Luego se inclinó un poco más cerca y susurró las palabras de liberación, la frase que Robert no pudo terminar. «Y me envió a liberarte de tu promesa. Me envió a decirte, pase lo que pase, encuentra el sol de nuevo». La misión estaba cumplida. El mensaje final de amor y libertad había sido entregado. En el instante en que las palabras fueron pronunciadas, una catarsis palpable recorrió la habitación. Ana sollozó libremente,
un llanto profundo y purificador que parecía arrastrar consigo 20 años de dolor reprimido. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de gratitud, de alivio y de una paz que creía perdida para siempre. Y mientras ella lloraba, un cambio milagroso ocurrió en Lily. Una ligereza visible se apoderó de su pequeño cuerpo. La antigua tristeza, que siempre había nublado sus ojos, comenzó a disiparse como la niebla bajo el sol de la mañana. La tensión en sus hombros desapareció. El peso de la vida de Robert, sus recuerdos, su trauma y su amor, finalmente se desprendió de ella, transferido y resuelto en la absolución de las lágrimas de Anna. El arco principal de la historia había llegado a su fin. La promesa de un alma había sido honrada por otra. Anna, con el anillo de Robert finalmente en su dedo junto a su alianza, se levantó, su rostro marcado por las lágrimas pero iluminado por una serenidad recién descubierta. Lily, agotada pero visiblemente liberada, corrió a los brazos de sus padres, pareciendo por primera vez en su vida simplemente lo que era, una niña de 4 años al final de un día muy largo. El fantasma del World Trade Center ya no habitaba en su interior. La misión se había cumplido. Un alma había encontrado la paz al otorgársela a otra, y en el silencio de esa oficina, el eco del amor había demostrado ser más fuerte que el estruendo de la tragedia. 18 años después, el otoño en Nueva Jersey sigue pintando los árboles con los mismos tonos de fuego y oro, pero el mundo de Lily es ahora infinitamente más brillante. A sus 22 años, es una vibrante estudiante de arquitectura, una joven cuyo rostro se ilumina con una sonrisa fácil y cuya risa resuena sin el peso de una tristeza antigua. La niña introspectiva y atormentada ha desaparecido por completo, reemplazada por una mujer joven y llena de planes para construir nuevos espacios, no para recordar los que se perdieron. Las memorias de Robert, que una vez definieron su existencia, se han desvanecido como el rastro de un sueño al despertar. Solo quedan impresiones vagas, una empatía inexplicable hacia las familias del 11 de septiembre, un miedo residual a los aviones que ahora atribuye a una fobia infantil y una extraña afinidad por el aroma de las lilas. Sus padres, en un acto de amor supremo, nunca le volvieron a contar la historia completa, permitiéndole reclamar su propia vida, libre de la sombra de otra. El impacto de aquellos acontecimientos, sin embargo, se grabó a fuego en las vidas de quienes presenciaron el milagro. Anna, con el anillo de Robert en su dedo, encontró su sol. No volvió a casarse, pero sí volvió a vivir. Viajó por el mundo, se unió a causas benéficas y llenó sus años de la alegría y la paz que Robert le había deseado. Falleció tranquilamente una década después, no como una viuda en luto, sino como una mujer completa, cuyo amor había sido tan grande que recibió un eco desde el más allá. El Dr. Friedman, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Su carrera dio un giro inesperado, culminando en un último libro, una obra filosófica titulada El eco en la habitación vacía, que exploraba los límites de la conciencia. Fue ridiculizado por muchos en la comunidad científica, pero se convirtió en un faro para aquellos que creen que la verdadera ciencia no consiste en tener todas las respuestas, sino en atreverse a hacer las preguntas correctas, sin importar cuán imposibles parezcan. La historia de Lily no fue la de un crimen resuelto, ni la de un conocimiento recuperado para el mundo, sino la de un acto de amor que se negó a ser interrumpido por la masacre. En una tragedia definida por miles de finales abruptos y conversaciones incompletas, una sola voz logró atravesar el velo para decir adiós. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestra propia existencia. ¿Somos simplemente una colección de experiencias encerradas en un cuerpo, destinadas a desaparecer con nuestro último aliento? ¿O es el amor que damos y recibimos una energía tan fundamental para el universo que, como la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma? El viaje de Robert, a través de Lily, para encontrar a Anna, sugiere que un amor lo suficientemente fuerte no solo deja un recuerdo, sino que puede convertirse en un puente, una promesa cumplida a través de un milagro. Al final, la familia de Nueva Jersey volvió a su tranquila normalidad, pero con la certeza secreta
de que vivimos en un universo mucho más misterioso y esperanzador de lo que parece. La prueba de ello es su hija, una joven que construye futuros sobre los cimientos de un pasado que ya no recuerda, pero que una vez la eligió como su mensajera. La misión de Robert ha terminado, y su eco finalmente descansa en paz, pero la historia nos deja flotando en una pregunta profunda, una que se extiende a cada uno de nosotros y a las conexiones que más valoramos. Si tuvieras la oportunidad de enviar un último mensaje a través de la barrera infranqueable de la muerte, ¿qué única y desesperada verdad te asegurarías de que escucharan tus seres queridos?